Bien, seguimos en Abandonos del Fin del Mundo, este programa donde la gente te abandona, pero vamos a hablar Miau, miau. de ciencias del pasado, algo que me parece fascinante porque cuando justamente nosotros en este programa discutimos tanto la hegemonía científica, una de las cosas que decimos es que la ciencia es un producto histórico y político, pero sobre todo histórico. No sé si sobre todo en este momento, en esta columna vamos a discutir esa parte, es decir que es algo, digamos, que va variando en el tiempo. La definición de ciencia, qué es una ciencia, los parámetros con los que se maneja, un montón de cuestiones que hacen que hay cosas que eran consideradas ciencias en una época, como incluso, no sé, la frenología, la craneología, por Sí. citar casos que hemos hablado en esta... La teoría de los 4 humores, que siempre la nombramos. La voy a desarrollar, si llego en el tiempo la voy a desarrollar dentro de la columna, con bastante, de hecho, detalle, si bien no tengo bien la explicación de algunas cosas que me gustaría que otro día las debatamos con más profundidad. Pero, bueno, eso. Y entonces hoy traje una que ya alguna vez hice una columna, pero esta vez me quiero centrar en esta parte, en la parte más, digamos, científica de esto que en su época era una ciencia muy hegemónica. ¿De qué estamos decir- hablando? Por no decir quizás la ciencia, una de las más hegemónicas en el siglo XVI y XVII en las universidades europeas, y recalco esto, en las universidades, Ujú. que es la demonología. Ahí está. Que podríamos decir que la demonología es una rama de la teología, Sí. claramente, pero es un campo que tuvo tanto desarrollo que podríamos decir que, o sea, hubiese sido un conjunto de materias, por así decirlo. Si tuviésemos, o sea, de demonología 1, demonología 2, ¿con quién cursaste demonología 3? Con Heinrich Kramer, por ejemplo. E incluso Perfecto. terminó teniendo más desarrollo que la angiología, Bueno, que es el estudio ahora- de los ángeles. Ahora, justamente, esa es la clave, porque la demonología es un derivado de la angiología, que realmente son la misma. De hecho, ahora lo que vamos a ver es que el gran padre de la demonología es Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino es el que describió correctamente, a ver, el que terminó de definir, más bien, porque hablar de correcto acá la verdad que justamente choca con todo lo que dijimos antes, terminó de definir los preceptos de la angiología, que quizás la habían comenzado los de, digamos, por ejemplo, San Agustín, los de la Ajá, patrística, sí. pero bueno, había quedado como medio inconclusa y Santo Tomás de Aquino es el que la termina. La angiología, justamente, es muy interesante porque lo que busca es la ciencia. Ellos no le decían la ciencia, ¿no? Pero digamos, explicar cómo funcionaba los... El mundo, los fenómenos naturales. No, ¿sí? pero de los ángeles particularmente, Sí. y no olvidemos que los demonios son ángeles caídos, ¿no? Entonces, en la medida que se desarrolle la angiología, directamente se va a desarrollar la demonología, porque es, digamos, son los mismos seres, digamos, pero en los que decidieron el camino pervertido, digamos. Ahora vamos a hablar de eso, que es uno de los ejes que justamente desarrolla Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué es importante la demonología? Porque es la base de uno de los principales crímenes que ocurrieron en el siglo XVI y XVII en Europa, pero también en América y algunos otros lugares, que es la caza de brujas. Entonces, Interesante. si les interesa un poco más saber sobre la caza de brujas, pueden buscar la columna que hice hace como 4 años, creo, que se llamaba justamente Demonología y Caza de Brujas. No voy a desarrollar eso porque me quiero centrar en la parte, digamos, más metodológica de la angiología, pero sí es importante recordar una cosa particular, que en la caza de brujas justamente lo que se perseguía era brujas que el crimen principal que realizaban era la participación en el sabbat, conocido también como aquelarre, digamos, una palabra aquelarre quizás un poco más conocida. Sabbat que se confunde con el Shabbat, ¿no? Digamos, tiene ahí algo de justamente Para que de la concepto de herejía. Daya nos está por pegar No, bueno, un pero tubazo. justamente lo ven como algo de herejía, justamente como un momento, digamos, el Sabbat
o aquelarre justamente es la clave de la demonología porque es el lugar de reunión entre estas brujas, que también pueden ser brujos, pero en un 70-80% Eran mujeres, las personas sí. condenadas eran mujeres. Perdón, yo como medievalista quiero hacer un comentario y es que la casa de brujas fue un fenómeno moderno. Sí, eso siempre no lo dicen los medieval. medievalistas. Como no me metas a mí este quilombo, yo no tengo nada que ver. No. Nosotros o sea, hicimos cosas terribles, pero no esa. Exacto. Muchas cosas feas pasaron en la Edad Media, pero esa atrocidad es posterior, chicos. Es de ustedes. Es de Háganse ustedes, cargo, nuestra. diría Tipo- Marcos Peña. Así que, por favor, todas esas remeras de somos las nietas de las brujas de la Edad Media que no pudiste pero no quemar. dice No. de la Edad Media la frase. Dice, somos las nietas No, de las bueno. brujas que no pudieron quemar. Pero hay una que hay algo así como que dice, estamos volviendo a la Edad Media, a las casas de brujas. 999, no, chicos. Levanten el tubo y llaman a su historiador de confianza y dejan de decir eso. Continúa, amigo, perdón. La angiología, justamente entonces, la vamos a ver para entender a los ángeles, a su derivado, digamos, que son los demonios, y a partir de entender a los demonios, servía para justamente poder ver qué crimen puede realizar y qué crimen no puede realizar una bruja. Porque por más delirante que no suene, vamos a ver que tenía mucha lógica por detrás, quizás basado sobre preceptos más que falseables, digamos, pero bueno, preceptos que ellos consideraban verdades y sobre empezaban a construir un piso. Perdón, Entonces, que te interrumpa, pero como bien vos decís también, el pensar que la ciencia es algo situado en su propio contexto, nos parece delirante a nosotros con el diario de mañana, con los anteojos de hoy en día. Pero como bien decías, había ciertas prácticas que hoy en día incluso nos van a parecer súper lógicas y tal vez dentro de 50 años van a perder toda lógica. Entonces estas personas realmente se tomaban con total seriedad el análisis de los ángeles o los demonios. sí. Sí, Martín. Entonces, el primer elemento es la absoluta perversión de los ángeles caídos. Este realmente es el segundo, pero yo lo digo primero porque me interesa más desarrollar el otro, que justamente Tomás de Aquino, había una discusión sobre si el diablo era bueno o no era bueno, porque ahí hay un problema, porque si los ángeles son seres creados por Dios, Dios no puede haber creado seres, digamos, o sea, ¿cómo entra la idea de que un demonio decidió ser un demonio? O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, lo que va a decir Tomás de Aquino es que el demonio tuvo libre albedrío antes de caer. Es decir, que decidió elegir el mal voluntariamente. Los ángeles todavía no tienen posibilidad de arrepentimiento. No son como los humanos que pueden arrepentirse porque los humanos, digamos, tenemos una experiencia en la tierra donde tenemos como que interpretar la palabra de Dios y entender el bien y el mal. Entonces tenemos como un margen de error que es lo que, digamos, la iglesia justamente te permite, digamos, redimirte a partir de conseguir la gracia divina, a partir de las buenas acciones, de la reflexión, etcétera. Bueno, en el caso del catolicismo va a ser de las buenas acciones. Igual recordemos que la demonología no es algo exclusivo del catolicismo, sino de toda la... o sea, el protestantismo también fue en el caso del catolicismo, cazador de brujas y demonológico, digamos. En el caso del catolicismo, ya sea hacer buenas acciones o poner un fangote de guita para que te los perdonen. Sí, todavía sí acá, porque todavía, digamos, el comienzo... Todavía no fue la reforma. El comienzo, digamos, o sea, pensemos que Santo Tomás de Aquino escribe estas cosas en el siglo XIII. O sea, mucho antes incluso del auge de la casa de brujas. Los que van a retomar, y eso lo voy a nombrar al final, justamente estos conceptos son los inquisidores Kramer y Spencer cuando escriban en 1486 el Malleus Maleficarum, probablemente el libro más conocido de toda esta cuestión, y que tiene una canción del Indio. Me acabo de dar cuenta que no puse esa canción. Podríamos haber puesto esa canción, pero no la vamos a poner porque puse otra más divertida. Bien. El segundo elemento, entonces, está definido según Santo Tomás, que los demonios perdieron la gracia para siempre y que son el mal. Ahora, después vamos a discutir por qué Dios permite que eso exista y que tiene que ver con cuál es el rol del demonio en la tierra, que es algo que va a ir cambiando a lo largo de la historia del cristianismo y que se va a modificar mucho porque justamente genera una suerte de contradicción. Porque, digamos, si Dios es todopoderoso y Dios creó
al mundo, no puede haber un ser que le juegue de palmo a palmo a Dios. O sea, el diablo, y eso hay que entenderlo, nunca va a ser, no es la antítesis de Dios. En el sentido de que no es... no es igual de poderoso. No es igual de poderoso. Puede ser la antítesis desde el punto de vista de... moral. Claro, desde lo que representa. Pero Dios elige que el diablo esté ahí para castigar a los pecadores, por un lado, y por otro lado para ponerlos a prueba. Para ver si vos transás o no transás con el diablo. Esa sería la primer clave. Claro, perdón, además porque también el diablo castiga a los que... que el diablo castiga a los que no hacen lo que Dios quiere, por ende es funcional. Sí, no es que, ojo que... No es que te felicita el diablo. Bueno, ahora vamos más a ver. adelante. Después, el otro elemento quizás más científico, que es el que más me interesa desarrollar acá, es la inmaterialidad de los ángeles y los demonios. A ver, según Santo Tomás de Aquino, los ángeles y los demonios son incorpóreos. ¿Qué significa? Que son seres puramente espirituales, o sea que no tienen materia. No contienen materia. Esto, que para su época era un concepto novedoso en la física, digamos, teológica, era quizás una parte que a muchas personas les hacía mucho ruido, como cómo podía ser que existan criaturas que son incorpóreas si lo único incorpóreo es Dios, ¿no? Entonces Santo Tomás va a desarrollar un poco esta cuestión para que esto tenga sentido dentro de las ciencias que se estudiaban en el siglo XIII, estamos hablando. De eso se habla de que Santo Tomás hace, digamos, una física angelical, en el sentido de que hace una física de los ángeles y por ende de los demonios para entender justamente cómo pueden hacer las cosas que hacen siendo que son seres incorpóreos, o sea que no tienen materia. Primero es que ellos tienen la virtud del movimiento local. ¿Qué significa eso? Dios brinda virtudes a los diferentes seres, ¿no? Digamos, la virtud puede ser, digamos, cuestiones más de tipo moral, emocionales, o puede ser, por ejemplo, la virtud de la razón, en el caso de los humanos. Entonces, a los ángeles, y por ende a los demonios, Dios les otorgó la virtud del movimiento local, que es la capacidad de que, si se posan sobre un objeto, puedan moverlo a partir de su voluntad desde un punto a otro, sin importar su peso, porque como son inmateriales, acá no rige la cuestión del peso, tampoco estaba muy desarrollada en el siglo XIII, pensemos, pero lo que es importante es que Tomás de Aquino recalca que para mover algo no es que tienen telepatía ni un superpoder. Tienen que, así como nosotros agarramos una cosa y la llevamos hasta otro punto, los demonios se posan sobre esa cosa y la mueven junto con ellos hasta ese otro lado. Pero transitan todos los puntos que hay en esa línea y van de lugar a lugar. ¿Por qué? Porque se basan justamente en lo que ellos interpretaban como la física aristotélica. Entonces está basado en principios físicos, que es que el principio de traslación, que vos tenés que posarte sobre algo para poder moverlo. Posarte o, digamos, empujarlo, tocarlo. O sea, que las cosas no se mueven solas. Claro. Y que además no se teletransportan, digamos. Exactamente. Y entonces no es que las cosas se teletransportan, sino que un demonio o un ángel las está moviendo. Y esto era muy importante porque era la clave para justamente denunciar uno de los principales elementos que realizaba una bruja, que era la traslación nocturna, es más conocido como el viaje en escoba. Digamos, la idea de viajar en una escoba que vuela, bueno, no es que está viajando en una escoba que vuela, porque no tiene poderes la persona. Lo que está haciendo es que, como tiene un pacto con un demonio, ese demonio la está llevando en una escoba. Estoy para un demonio, ¿eh? Tipo, ¿qué programa de actualidad además? Porque hace poco fue Halloween, entonces muchas personas tal vez se disfrazaron de bruja. Sin saber que estaban haciendo un pacto con el demonio. Otra cosa importante, después dice, porque va desarrollando como ejemplo, ¿no? Aquí no. Es que los demonios no pueden engendrar descendencia. Y esto es porque cuando se hablaba de la idea de que habían tenido un hijo con el demonio, etc. Bueno, y esta es una de las partes más divertidas para mí, que tiene que ver con cómo hacían los demonios para, digamos,
meterse en la sexualidad de las personas. Realmente ellos lo que hacían era manipular la sexualidad, porque con este poder, esta virtud, porque de hablar de poder sería erróneo, esta virtud del movimiento local, podían hacer muchas cosas, como por ejemplo crear cuerpos virtuales. Y vos me dirás, ¿qué son los cuerpos virtuales? Bueno, los cuerpos virtuales es que los demonios podían, a partir de aire y elementos orgánicos de la naturaleza, comprimirlos y formar un cuerpo de un ser humano que parezca exactamente real y que sea indistinguible para un humano real, que eso no es un cuerpo, sino que es un conjunto de elementos orgánicos de la naturaleza agrupados por un demonio de forma que parecen un ser humano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a hacer el demonio con este cuerpo virtual? ¿Qué se te ocurre que pueda hacer? Yo ya sé la respuesta. Yacer con la otra persona y robarle su semen. Ajá. Y trasladarlo rápidamente, porque existía alguna idea ya de que, de que el semen como que dejaba de, por así decirlo, servir. Si bien ellos no conocían la fecundación, existía alguna idea parecida. Perdón, tiene que ver con esta idea justamente de los 4 humores, de las temperaturas y de que el semen, al ser producido por hombres que tienen una temperatura caliente, son el agente activo del acto sexual. Ahora vamos a hablar de los humores, porque... Perdón, y esto era lo que se llamaba sucubus y... Sí. Y el otro es incubato traducido, claro. Pero justo borré la palabra. Sucubo es, creo que yace debajo de y el que yace sobre. O sea, porque había la forma de tomar como mujer o de hombre de los demonios. Claro, que porque tomaban. Después justamente lo que hace, teniendo ya ese semen, es construir un cuerpo de mujer. Y obviamente nadie se resiste acá en este mundo medieval, porque acá sí estamos en la Edad Media. En este mundo medieval nadie se resiste. Hay un chabón tirado en una cama, viene una mina, se lo coge. Bueno, listo, chao, le saca el semen. O sea, acá no hay debate sobre ni el consentimiento ni las ganas. Y después el demonio se transforma en un chabón, va y insemina a una mujer. O sea, en ningún momento aparece la discusión de cómo se da eso. Pero bueno, evidentemente no era una preocupación para Santo Tomás de Aquino, que además, en teoría... en el siglo XIII. Perdón, además esto me hace pensar en algo que yo había desarrollado una vez, y es que Santo Tomás de Aquino además es el teórico de la jerarquía del semen. Mira, no me acordaba de eso. A ver, no, en realidad él hace una jerarquía, de los crímenes sexuales. Claro. La jerarquía del semen es hipocrático-galénica, pero lo que dice Santo Tomás es que el semen es la semilla creadora de vida y que la humanidad, los hombres específicamente, contribuyen a ese acto de creación del mundo a través de la perpetuación de la especie. Él tiene esta idea de la creación continua, de que el mundo, si bien fue creado en 7 días, todavía no está terminada la obra divina, sino que los hombres contribuyen a ese plan de Dios a través de la procreación. Entonces, por eso él condena lo que es la sodomía, que yo ya he charlado bastante, condena la masturbación. No tenemos columna de eso todavía. Puedo hablar de masturbación un día. Y todo otro tipo que tenga una sexualidad que no esté destinada a la reproducción. Claro. Se finí. Entonces, este hijo que surge del semen que le quita y le pone, el demonio a 2 personas distintas, es hijo de esas 2 personas. Y esto, fíjense, el razonamiento, o sea, el tipo está hablando en serio. Esto es lo que quiero que quede claro. El tipo dice, no es hijo de un demonio porque agarró el semen de este hombre y lo inseminó en esta mujer, entonces es hijo, no usaban la palabra inseminar, obviamente, es hijo de estas 2 personas. Quiero decir, no es un delirio de un chabón que dijo cualquier pelotudez cuando hablamos de demonología. ¿Por qué va a ser importante más tarde esto? Que en el momento, evidentemente, Santo Tomás estaba medio obse con el tema, porque en el momento no era un tema, pero después, en el Maleus Maleficarum, Kramer lo va a retomar para decir, así es como las brujas y brujos juntan adeptos para su causa, y más tarde incluso van a decir, así consiguen los niños que sacrifican en el Sabbat / aquelarre. Que esta es la forma que tienen de reproducirse para poder obtener bebés que eran sacrificados en el Sabbat, que supuestamente ese era uno de los crímenes que se cometía en
En la Sabbat. misa invertida. En la misa invertida, así es. Otra cosa que desarrolla Santo Tomás de Aquino, entonces, para agrupar cómo funciona, digamos, el ser de los ángeles y demonios, es el concepto del orden de lo prenatural. ¿Qué significa esto? Que hasta ese momento, la, digamos, física que existía hasta ese momento, reconocía dos órdenes del ser. El sobrenatural y el natural. El sobrenatural era solamente Dios, la Bien. divinidad. Y el natural es todo lo que existe en la tierra, Bien. digamos. Ahora, la idea es que los ángeles y demonios son parte del orden prenatural, que es básicamente como que son seres incorpóreos, pero reales. ¿Me explicó? Sí. O sea, tienen esa particularidad. Hay un tercer orden, o sea, hay tres categorías. La divinidad pura, la divinidad, porque no existe el concepto de más o menos pura, porque si no estaríamos hablando de semidioses. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación de Santo Tomás de Aquino definiendo todas estas cuestiones? Demostrar que los ángeles y demonios no son semidioses. Pues Sí. siempre el catolicismo tiene ese tema, ¿no? Que tiene muchas cosas, muchos derivados que dan la idea de semidioses, incluso de los santos, un montón de cosas que algunos plantean, che, ojo, porque estás al borde del politeísmo. Tipo, o sea, cruzás una pequeña línea y estás al borde Estás del al borde de la politeísmo. herejía, estás al borde de que... Entonces, desarrolla esta idea de lo prenatural y que entonces, si bien son seres que son incorpóreos, son parte de la naturaleza y son reales. Esto es muy importante, porque cuando vos te dicen que algo es real, pero lo estudias en la facultad, tipo, esto existe. Y bueno, sí. Y después todo empieza a tener más sentido para una persona que le dicen todo esto sucedió. Entonces, Tomás de Aquino desarrolla qué pueden y qué no pueden hacer los ángeles y demonios, que esta es quizás mi parte favorita. ¿Qué no pueden hacer los demonios? No pueden violar las leyes de la naturaleza. Esto es fundamental. De vuelta, estamos hablando de ciencia. Es que Una ciencia que justamente- hoy no nos parecería ciencia, pero no deja de ser ciencia en su momento. Es que la naturaleza es pensada como el orden dado por Dios. Entonces ir Claro. contra la naturaleza es ir contra Dios. El tema además es, si tu precepto uno es que Dios existe y Dios creó el mundo, bueno, si ese no lo vamos a discutir, todo lo demás va a tener mucho sentido. Obviamente, habría que volver ahí. Obviamente, quizás nosotros discutimos ese precepto, o por lo menos yo, qué sé yo, que me considero ateo, digo, Hereje. bueno, pará, déjame dudar por lo menos de esa parte. Hereje. Pero si todos partimos de la base de que Dios existe, Dios creó el mundo, bueno, entonces todo lo demás se encadena sobre ese elemento fundacional. Entonces, no pueden hacer milagros. No pueden hacer Solo milagros. porque- De hecho, porque solo hay uno. recordemos que ningún ser humano técnicamente puede hacer un milagro, sino que es Dios mediante ese humano que hace un milagro y por eso son santificados, porque si no de vuelta estaríamos ante politeísmo. No pueden producir metamorfosis. ¿Qué significa esto? No puede transformar, por ejemplo, una calabaza en carroza, por usar un ejemplo conocido. No puede transformar, como hizo el cura ese de una iglesia evangelista, los pesos No es en un dólares. No puede hacer eso. Lo que puede hacer es crear cosas a partir de materia existente, como vimos con los cuerpos virtuales. No pueden acelerar procesos biológicos. O sea, no pueden, por ejemplo, hacer que nosotros envejezcamos o nos ajuvenezcamos, bueno, como carajo se dice. Sí. No pueden crear materia. Lo que pueden hacer es manipular la materia. Porque la cantidad de materia es algo que creó Dios. Ellos manipulan parte de la materia que Dios creó, así como nosotros, porque son parte de la naturaleza. Ellos son del orden prenatural, pero no dejan de ser parte de la naturaleza. Sí, nadie más que Dios puede crear. Claro. No pueden mover un cuerpo, digamos, de manera, digamos, sin pasar por todos los puntos intermedios. Esto ya lo desarrollamos antes. ¿Sabes que cuando decías eso yo pensaba lo siguiente? ¿Cuánto pueden levantar? ¿Cuál es la capacidad? Tipo, una mano puede levantar, la otra puede levantar. ¿Pueden con No, un dedo del realmente con pie? posarse arriba ya lo pueden mover. Pero no ¿cuántas necesitan. cosas? Tipo, todo lo que te abarca el cuerpo, tipo, No te sé, tirás. deberíamos volver al siglo XIII y preguntarle a Santo Tomás de Aquino. No pueden, obviamente, esto ya lo dijimos, mover cuerpos a distancia. O sea, para mover algo tienen que posarse sobre ese objeto. No pueden dotar de vida a una cosa. Lo que sí pueden hacer, y lo vamos a ver después cuando veamos qué sí pueden hacer, es mover objetos. Posándose sobre esos objetos. Entonces, que parezca que están vivos, pero no están vivos.
No pueden crear vacío, obviamente. No pueden predecir ni producir futuro. No conocen el futuro. Son parte del libre albedrío, digamos. No pueden leer mentes. Pueden manipular mentes mediante algunas estrategias que vamos a ver cuando digamos, a partir de este momento, que sí pueden hacer. Pueden, entonces, mover objetos, esto ya lo dijimos, posándose arriba. Pueden moverse esos objetos o ellos mismos a la velocidad de un soplo, así la define Santo Tomás de Aquino. Conocen todas las virtudes, y esto es muy importante para, por ejemplo, entender cómo forman los cuerpos virtuales. Conocen todas las virtudes del orden mineral, vegetal y animal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué saben cómo crear perfectamente un cuerpo? Porque conocen a la perfección todo lo que tiene que ver con los minerales y elementos de la naturaleza. Conocen, por ejemplo, el remedio exacto para cada cosa. Conocen, eso sí, digamos, ahí digamos como que tienen una gran virtud. Pueden provocar tormentas o vientos, pero ¿cómo? No es un milagro. Si dijimos que pueden manipular objetos, digamos... Modifican la materia, además. Claro, porque ellos están posados sobre el aire, entonces pueden agitar ese aire y generar algo que parece una tormenta, pero no es una tormenta. ¿Está bien? Esto va dedicado a Dani Anaya. Tenés un nuevo recurso cuando te aparece una lluvia inesperada. Fue un demonio. Lo dijo Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, si alguien tiene algún problema. ¿Para qué llama a mi chamán de referencia? Esta es mi favorita, porque aparte me da risa que esté detallada de esta forma. Epa. Pueden introducirse en estatuas para hacerlas deambular, generando la sensación de que cobran vida. O sea, pero me gusta que esté especificado que es en estatuas. Después dice que también puede hacerlo con cadáveres o cuerpos sin vida, pero recordemos, no es que lo revivió, simplemente está moviendo el cadáver. Incluso pueden hacer hablar animales, porque como pueden manipular el cuerpo del animal, pueden hacerlo hablar generando ventriloquismo. Esto también está especificado. Me gusta como en qué cosas se fijó el chabón, ¿no? Como ventriloquismo, estatuas, como... Yo creo que Santo Tomás estaba en su casa. Obviamente una reflexión muy sabia, de un hombre muy sabio, pero estaba así todo mirando y como, hay una estatua, ¿qué puedo decir de los demonios y esto? Mi perro. Y ahí... Bueno, un poco también te habla como del mundo que los rodea, ¿no? Como Sí, cuáles eran las cosas que ellos veían. Y quizás una de las últimas importantes es que justamente pueden manipular y perturbar los humores del cuerpo. Que esto es un poco lo que decíamos antes. Como ellos pueden mover la materia, recordemos qué dice la teoría de los humores. Dice que los seres humanos teníamos 4 líquidos en la sangre, o humores, como se le quiera llamar, que eran la sangre, la flema, el bilis y la bilis negra. Bueno, la bilis y la bilis negra. Esas 4 humores generaban distintas cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, a ver, la sangre genera un temperamento colérico, o sea, como enojo. La bilis genera ser quejoso. Y otras cosas, ¿no? Estoy como simplificando. La flema te generaba ser impasible. Lo que ellos llaman el temperamento inglés. No sé por qué. La bilis negra te genera melancolía. Que en realidad ese es justamente lo que te genera la melancolía, es lo que es el temperamento inglés. Hay un libro de Andrés Gattinoni, muy bueno, investigador de UNSAM, que investiga sobre eso. Y un poco, resumiendo lo que decís, es esto como de que un desborde de alguna de esas 4 flemas, líquidos, es lo que genera estos temperamentos. Claro, porque una cosa es que te agarre un ratito y otra cosa es si vos tenés ya un desequilibrio muy grande. Por ejemplo, si tenés demasiada bilis negra, ya no sos melancólico, sos depresivo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el siglo XXI es un siglo de bilis negra, podríamos decir. Porque hay mucho problema de depresión, por ejemplo. No sé si es verdad. Entonces... los demonios pueden modificarte tu personalidad, entonces, sin que vos te des cuenta, sin que nadie se dé cuenta, porque claro, te mueven más la bilis negra, hace que fluya, modifica cómo circulan esos humores por el cuerpo, y eso te modifica tu forma de ser y tu personalidad. Lo que pueden introducir en los humanos son justamente, y acá me imagino que tiene que ver, si bien no lo tengo como lo definía Santo Tomás, con cómo se definían los sueños, porque podían generarte visiones en los sueños. Entonces también esta es quizás una de las más perturbadoras, ¿no?
Y además, imagínate, si a vos te dicen los demonios pueden modificarte los sueños, y yo en el sueño vengo algo y me dicen fue un demonio, como que todo tiene bastante sentido. E incluso pueden modificar la luz, porque se ve que Santo Tomás de Aquino consideraba, que no era santo en ese momento todavía, consideraba que la luz era materia, lo cual en parte es real, porque la luz es onda y materia a la vez. Y entonces podían generar ilusiones ópticas. Excelente. Lo cual, claro, de vuelta, ahí le da mucha cosa. Bien, entonces, para cerrar, más allá de todo esto, la idea entonces es que el diablo, todo esto, como verán, acá hay una caracterización del diablo que dura mucho tiempo, se va desarrollando mucho en el tiempo, que tiene que ver, bueno, cuál es el rol del diablo en la Tierra. De hecho, al principio, los primeros dibujos del diablo del siglo V, por ejemplo, el diablo era celeste. No era... Ya celestial, sí. No era rojo. Esa idea va a venir después cuando justamente se le dé un cariz más temerario. Mucho va a tener que ver también con los contextos de, por un lado, la lucha contra los protestantes y después también... dentro del catolicismo y del protestantismo también la normalización de esas sociedades donde la religión va a ser fundamental como manera de reprimir, digamos, conductas que están por fuera de lo que se quiere construir en esa sociedad. Entonces, por ejemplo, tenemos casos famosos como los que relata Ginsburg cuando habla de los Garibaldi, ¿cómo se llaman? Los de el Friuli, que entonces lo que analiza, no sé, es que los inquisidores lo que terminaban reprimiendo era a prácticas pre-cristianas que seguían presentes, digamos, sincretismo religioso, y que lo que buscaban era entonces normalizar mediante este tipo de cuestiones un poco a esa sociedad, algo que se va a buscar mucho con la contrarreforma dentro del catolicismo, que coincide temporalmente con el pico de la Casa de Brujas, además. Bueno, se habló un montón, así Gran que columna. vamos a dar cierre a esta columna. Estoy tratando de recordar qué canción puse. ¡Qué temazo, la puta madre! Bueno, en homenaje a nuestros amigos los Diablos, Pobre Diabla de Don Omar, ¿no? Sí, está para perrear. Llorando por un hombre que no